Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. ¿Cómo están? Espero que estén pasando un día, una semana, lo que sea. Súper bien. Yo por mi parte estoy que no me aguanto de la emoción, porque hoy vamos a sumergirnos en algo que a mí, personalmente, me tiene totalmente fascinado /diagonal. Para los que son nuevos por aquí me presento, mi nombre es y este canal es su casa, su espacio seguro, donde exploramos todo lo relacionado con el apasionante mundo de las series, películas, actores, directores y por supuesto, los chismes más jugosos y las últimas novedades. Hoy y prepárense porque esto es grande, vamos a sumergirnos en un universo que para muchos de nosotros es sinónimo de romance, aventura y, por qué no decirlo, un poco de fantasía, el increíble mundo de las series turcas y en particular, una que ha marcado a muchísimos de nosotros. Vamos a hablar de Can Yaman, ese hombre que ha conquistado corazones en todo el mundo, y más específicamente vamos a enfocarnos en un proyecto donde una persona, una mujer extraordinaria llamada Demet, hizo algo bueno, algo que realmente me dejó boquiabierto /diagonal. Algo que demostró su dedicación, su talento, su profesionalismo y su impacto, no solo en el mundo de Can Yaman, sino en el corazón de millones de personas. Y no me refiero a cualquier proyecto, no. Me refiero a uno de esos proyectos que te marcan, de esos que se quedan contigo para siempre, de esos que te hacen suspirar y creer en el amor verdadero. Así que si son fans de Can Yaman, de las series turcas, o simplemente les gusta descubrir historias interesantes, historias con alma, historias que dejan huella, este vídeo es para ustedes. Antes de que empecemos a desentrañar este misterio, y para que no se pierdan nada, les recuerdo que si les gusta el contenido del canal, si les gusta lo que ven, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Me ayudarían muchísimo. Y no solo a mí, sino a toda esta comunidad que estamos construyendo juntos. Además, así estarán al día con todas las novedades, curiosidades, chismes y todo lo que el mundo del entretenimiento tiene para ofrecernos. Así que ya saben. Suscripción y campanita activada y listos para disfrutar. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a descubrir qué fue lo que hizo Demet. ¿Qué fue ese factor X, esa chispa mágica que la convirtió en algo más que una simple actriz? Vamos a descubrirlo. Para entender bien la magnitud de lo que hizo Demet, tenemos que retroceder un poquito en el tiempo. Tenemos que viajar a un momento donde la televisión turca brillaba con luz propia, donde las historias de amor y de superación cautivaban a audiencias de todo el mundo. Estamos hablando de un proyecto muy especial, un proyecto que unió a dos estrellas que brillan con luz propia, dos talentos que juntos formaron una pareja inolvidable, Can Yaman y Demet Özdemir. Estoy hablando, claro, de la serie Erkencicus conocida en español como Pájaro Soñador . Una serie que conquistó corazones, no solo en Turquía, sino en cada rincón del planeta. Erkencicus no fue solo una serie, fue un fenómeno. Fue un movimiento cultural. Fue un evento social. Fue la conversación del momento en redes sociales, en reuniones familiares, en el trabajo. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir era palpable, era tangible, era una chispa que encendió la pantalla y que mantuvo a los espectadores pegados a sus televisores, a sus computadoras, a sus teléfonos, deseando ver cada capítulo, cada escena, cada mirada, cada gesto. Pero más allá de la trama, que era cautivadora, más allá de los giros argumentales, que eran ingeniosos, y más allá de la belleza de los protagonistas, que era innegable, había algo más. Había un equipo, un grupo de personas trabajando incansablemente, día y noche, para dar vida a esa historia, para hacerla real, para hacerla creíble. Y entre esas personas, entre ese equipo, destacaba, brillaba con luz propia, Demet Özdemir. Ahora, la pregunta clave, ¿qué hizo Demet que fue tan impresionante? ¿Qué fue lo que la convirtió en un ícono para tantos? ¿Qué fue ese secreto que la catapultó al estrellato? Pues para ser exactos, Demet no es solo la CEO protagonista de la serie, que ya de por sí es un logro enorme, un reconocimiento a su talento y a su trabajo duro. No. Demet se convirtió en el alma de la serie, en el centro de todo, en el faro que guiaba la historia. Con su encanto natural, su profesionalismo intachable, su inagotable energía, su capacidad de conectar con el público, y con su inmenso talento, logró algo que muy pocos actores y actrices consiguen en sus carreras, dejar una huella imborrable en el corazón de los espectadores. Y no me refiero solo a un éxito comercial, me refiero a un éxito emocional, a un éxito que va más allá de las cifras y de los ratings. Y la pregunta del millón,
¿cómo logró Demet este impacto tan grande? ¿Cuál fue la receta secreta que la convirtió en un fenómeno? La respuesta es compleja, pero se puede resumir en varios puntos clave que, juntos, crearon una combinación perfecta. Primero que nada, creo que supo entender a la perfección a Sanem, el personaje que interpretó. Sanem era mucho más que un personaje, era un arquetipo, un ideal, un reflejo de las aspiraciones de muchas mujeres. Sanem era una chica soñadora, llena de energía, con un corazón inmenso, un espíritu aventurero, una mente creativa y una determinación inquebrantable. Demet no solo interpretó a Sanem, la encarnó, la hizo real, la hizo creíble, la hizo cercana al público. Su risa contagiosa, su mirada expresiva, sus gestos espontáneos, su forma de caminar, su forma de hablar, todo en ella transmitía la alegría, la inocencia, la esperanza, la fuerza y la determinación de Sanem. Y eso, amigos, es algo que solo los verdaderos artistas, aquellos que tienen la capacidad de conectar con su personaje a un nivel profundo, pueden lograr. Demet no solo actuaba, Demet vivía a Sanem. Además, y esto es fundamental, Demet tenía una química increíble con Can Yaman. La forma en que se miraban, la manera en que interactuaban, la naturalidad con la que se movían juntos en escena, la complicidad que se veía en cada gesto, todo eso era producto de una conexión genuina, de una complicidad que traspasaba la pantalla. No era solo actuación, era algo más. Era una conexión que el público podía sentir, que el público deseaba, que el público anhelaba. Esa química, esa chispa, esa magia fue fundamental para el éxito de la serie, porque creaba una atmósfera mágica, una atmósfera que hacía que el público se enamorara perdidamente de la pareja protagonista, de su historia de amor, de sus sueños, de sus anhelos. Era como si la vida real y la ficción se fusionaran en una sola cosa. Pero la labor de Demet no se limitó solo a actuar. Ella se involucró por completo en el proyecto. No era solo una actriz que se limitaba a memorizar sus líneas y a cumplir con su trabajo. No. Ella leía los guiones, proponía ideas, se preocupaba por el desarrollo de su personaje, por los detalles de su vestuario, por la forma en que Sanem se movía, por la forma en que Sanem hablaba. Y eso, amigos, es algo que los fans, los verdaderos fans, supieron apreciar y valorar. Vieron en ella a una actriz comprometida, a una profesional que se tomaba su trabajo muy en serio, que no se conformaba con la mediocridad, que siempre buscaba la excelencia. Y eso generó un gran respeto y admiración por parte del público, un respeto que se tradujo en apoyo incondicional. Otro aspecto importante que es clave para entender el impacto de Demet, es la forma en que se conectó con los fans. En el mundo del espectáculo, donde la distancia entre las estrellas y el público a menudo es grande, Demet supo romper esa barrera. Siempre fue cercana, amable, agradecida. Respondía a los mensajes de sus fans en redes sociales, compartía contenido, participaba en eventos, se mostraba accesible y cercana. Demostró que valoraba el apoyo de sus seguidores, que les importaba lo que pensaban, que se preocupaba por ellos. Y eso en el mundo del espectáculo, es algo muy importante, algo que marca la diferencia. En un mundo donde la fama a veces puede distorsionar la realidad, Demet supo mantenerse humilde, auténtica y agradecida. Pero vamos a lo más llamativo, a lo que realmente hizo que Demet destacara, a lo que la convirtió en un fenómeno. Y es que la entrega total de Demet al proyecto, su esfuerzo, su pasión, su compromiso, fueron inigualables. Rodajes interminables, jornadas extenuantes, presión constante, el peso de la responsabilidad. Pero Demet siempre mantuvo una sonrisa en su rostro, siempre mantuvo una actitud positiva, siempre irradió una energía desbordante. Y eso, amigos, es algo que solo los grandes artistas, aquellos que aman su trabajo y que lo hacen con el corazón, pueden hacer. Porque es fácil sonreír cuando todo va bien, pero es difícil sonreír cuando las cosas se ponen difíciles, cuando el cansancio te consume, cuando la presión te agobia. Demet en esos momentos supo sacar fuerzas de flaqueza, supo mostrar su mejor versión, supo dar lo mejor de sí misma. Y eso es algo que el público siempre recordará y agradecerá. Para entender mejor el impacto de Demet, para comprender la magnitud de su trabajo, podemos analizar algunos momentos clave de la serie. Momentos que quedaron grabados en nuestra memoria, momentos que nos hicieron reír, llorar, suspirar y creer en el amor. Por ejemplo, la escena en la que Sanem y Can se encuentran por primera vez, en la que sus miradas se cruzan por primera vez, en la que el destino decide unirlos. La forma en que Demet interpretó esa escena, con esa mezcla de sorpresa, timidez, curiosidad y sobre todo, con la chispa de la atracción, fue magistral.
La forma en que supo transmitir con una simple mirada todo lo que Sanem sentía, todo lo que Sanem pensaba, todo lo que Sanem deseaba, fue increíble. Fue una escena que marcó el inicio de una historia de amor inolvidable. O la escena en la que Sanem y Can se besan por primera vez. La emoción, la pasión, la química, la intensidad. Todo era perfecto. La forma en que Demet y Can se miraban, la forma en que se acercaban, la forma en que sus labios se encontraron, fue una explosión de sentimientos, una explosión de emociones, una explosión de amor. Fue una escena que hizo que todos los que la veíamos suspiráramos y soñáramos con encontrar un amor así. Y eso fue gracias en gran medida al talento y a la dedicación de Demet y Can. Pero no solo en las escenas románticas brilló Demet. En las escenas dramáticas supo transmitir a la perfección el dolor, la tristeza, la desesperación, la angustia, la impotencia de Sanem. Cuando Sanem sufría, cuando Sanem estaba en peligro, cuando Sanem perdía algo importante, Demet lograba que el público sintiera el mismo dolor, la misma tristeza, la misma desesperación. Su capacidad para conectar con las emociones del personaje, para hacerlas propias, para transmitirlas al público, era asombrosa. En las escenas cómicas supo hacernos reír a carcajadas, con su humor natural, con sus gestos espontáneos, con su capacidad para hacer reír con una simple mirada. Demet era capaz de manejar todos los registros, de pasar de la risa al llanto en cuestión de segundos, de ser divertida y tierna a la vez. Y eso es algo que solo los grandes actores, aquellos que tienen el don de la versatilidad, pueden hacer. Pero el trabajo de Demet fue más allá de la actuación. Ella, sin proponérselo, se convirtió en un referente, en un ejemplo a seguir para muchos jóvenes. Su personaje, Sanem, era un ejemplo de perseverancia, de lucha, de optimismo, de fe en uno mismo, de creencia en los sueños. Sanem era una chica que a pesar de las adversidades, nunca se rendía, siempre buscaba la manera de salir adelante, siempre creía en el amor y en la bondad. Demet con su interpretación inspiró a muchas personas a seguir sus sueños, a luchar por lo que creen, a no rendirse ante las dificultades, a ser fieles a sí mismos. Y eso, amigos, es algo muy valioso, algo que va más allá de la fama y del éxito, algo que impacta en la vida de las personas. La influencia de Demet se extendió también a la moda y al estilo. El look de Sanem con sus outfits coloridos, sus peinados naturales, su maquillaje fresco y su actitud desenfadada, se convirtió en una tendencia, en un referente de estilo. Muchas chicas querían vestirse como Sanem, peinarse como Sanem, maquillarse como Sanem, adoptar su estilo de vida. Demet, sin proponérselo, se convirtió en un icono de la moda, en una inspiración para muchas mujeres que buscaban un estilo fresco, natural, auténtico, y que querían sentirse seguras de sí mismas. Pero, ¿qué pasó después de Erkencicus *? ¿Qué pasó después de que Demet alcanzara la fama y el reconocimiento internacional? Demet siguió cosechando éxitos, siguió demostrando su talento y su versatilidad. Participó en otros proyectos, en otras series, en otras películas, demostrando que era mucho más que una cara bonita, que era una actriz de verdad, con un talento innato, con una capacidad de entrega incomparable. Se convirtió en una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía, y su fama traspasó fronteras. Y todo eso en gran medida, gracias a su trabajo en Erkencicus *, gracias a su interpretación de Sanem, gracias a su capacidad de conectar con el público y de dejar una huella imborrable en sus corazones. Entonces la pregunta definitiva, ¿qué fue lo impresionante que hizo Demet para el proyecto de Erkencicus *? Fue mucho más que actuar, mucho más que interpretar un personaje. Fue la pasión, el compromiso, la entrega total, la dedicación, la profesionalidad. Fue la capacidad de conectar con el personaje, con la historia, con los fans, de una manera que muy pocos artistas logran. Fue la habilidad de crear una química mágica, inigualable, con su compañero de reparto, que traspasó la pantalla y que enamoró a millones de personas. Fue su influencia en la moda, en la cultura, en la sociedad, en la vida de las personas. Fue su capacidad de inspirar, de emocionar, de hacer reír y de hacer llorar. Fue su capacidad de hacer que todos, absolutamente todos, nos enamoráramos de Sanem, y por extensión, de ella misma. Y eso, amigos, es lo que hace a Demet Özdemir una artista imperdible. Una artista que merece todo nuestro respeto, toda nuestra admiración y todo nuestro cariño. Demet no solo actuó, ella vivió el personaje. Se convirtió en Sanem, y a través de Sanem, nos regaló un mundo lleno de sueños, de risas, de emociones, de amor, de esperanza, de optimismo y de valentía.
Nos enseñó que con trabajo duro, con pasión, con fe en uno mismo, y con el corazón en la mano, todos podemos alcanzar nuestros sueños. Y eso es algo que sin duda merece toda nuestra admiración, todo nuestro agradecimiento, y todo nuestro amor. En resumen, en este vídeo hemos explorado el impacto trascendental de Demet Özdemir en el proyecto de Erkenci ***. Hemos analizado su increíble interpretación de Sanem, su química inigualable con Can Yaman, su conexión única con el público, su influencia en la moda y en la cultura, y su capacidad de inspirar y de emocionar a millones de personas en todo el mundo. Demet no solo fue la CEO protagonista, fue el alma de la serie, la fuerza motriz, el corazón palpitante, una artista imparable que dejó una huella imborrable, una leyenda que perdurará en la memoria colectiva de todos los que amamos las series turcas y las historias de amor. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Cuál es su momento favorito de Sanem? ¿Qué les gusta más de Demet? ¿Qué lecciones les dejó esta serie? ¿Cuál fue el impacto que tuvo en sus vidas? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones. Compartamos juntos esta experiencia, revivamos juntos estos recuerdos, y hablemos de lo que Erkenci significó para cada uno de nosotros. Y antes de irnos, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo. Chao, hasta la próxima. Y recuerden, sigan soñando, sigan creyendo en el amor, y sigan siendo felices.